el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Juan capítulo 15, empezando el verso 1. Dice: yo soy la vid, la viña verdadera, y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el agricultor. Todo pámpano, sarmiento o rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? Mi Padre el labrador. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Quién? Mi Padre el labrador. ¿Para qué lo va a limpiar? Para que lleve, para que cargue más fruto. Ya ustedes, los creyentes que andan en santidad, están limpios por la palabra que les he hablado. 4. Permaneced o persistan en mí. Y yo, dijo el Señor, permaneceré en ustedes, porque como el pámpano, el sarmiento, la rama, no puede llevar, no puede cargar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, en la viña, en la planta de uva, así tampoco ustedes van a llevar fruto si no permanecen en mí. Verso 5. Yo soy la vid, yo soy la viña, yo soy la uva. Ustedes son los pámpanos, los sarmientos, las ramas. El que permanece o persiste en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, apartados, alejados de mí, nada pueden hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los amontonan, los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos y sean así mis discípulos. En muchas ocasiones Dios se mueve en nuestra vida y al moverse nos causa dolor. ¿Cuántos lo han experimentado? En los momentos difíciles, donde experimentamos situaciones dolorosas, rara vez pensamos que es Dios quien nos coloca en esa situación, porque quiere hacer algo en nosotros y no le hemos estado prestando atención. Nos enojamos con las personas, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa también a Dios, pero en realidad no entendemos que es Dios en su infinita misericordia que está obrando en nosotros para nuestro bien. Vamos a ver esto más detalladamente para que lo puedan entender mejor. Porque necesitamos tener un mejor entendimiento del mensaje, es que se hace necesario que nosotros podamos examinar la labor de un viñedo. El labrador es quien labra la tierra, y este labrar, este verbo, se refiere a arar y a realizar otros trabajos en la tierra. ¿Para qué? Para que esa tierra sea productiva y se pueda desarrollar
mejores cultivos. La labranza de la tierra consiste en crear surcos con el objetivo de adecuar la tierra para la siembra, destruir las malas hierbas y favorecer el flujo de agua para un mejor riego. ¿Cuántos han visto este trabajo en el campo? El que ha visto este trabajo en el campo lo puede entender mejor. Entonces, la mayor responsabilidad de un labrador en un viñedo es el de asegurarse que la viña se mantenga saludable para que pueda dar mucho fruto. Y para ello el labrador se levanta temprano, inspecciona cuidadosamente el terreno donde está la planta, inspecciona la planta para evitar las ramas secas o las ramas enfermas. Si las encuentra, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cortarlas para evitar que se eche a perder el resto de la planta. La poda es parte de su responsabilidad diaria del labrador hasta que llegue el tiempo de la siega, que es el tiempo cuando se recoge el fruto. Recuerde que antes de ser crucificado Jesús habló diciendo que estaba a punto de morir por mano de hombres perversos, que sería traicionado y nada menos que por alguien que era de su propio equipo. Unas cuantas monedas sacarían a flote la deslealtad de un hombre a quien él llamaba amigo. Marcos capítulo 14. Vayan a Marcos, por favor, capítulo 14, del verso 10 al 11. Dice así la Escritura: entonces Judas Iscariote era un discípulo del Señor, era un apóstol del Señor, uno de los 12. ¿Qué hizo este hombre? Fue a los principales sacerdotes para entregarle a Jesús. Ellos, al oír que este hombre quería entregarle a Jesús, se alegraron y le prometieron darle dinero. Y desde ahí comenzó Judas a buscar la oportunidad para entregarlo. Cuando llegó el momento de que esto se cumpliera, todos los discípulos huyeron cuando los soldados y los alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos estaban arrestando a Jesús. Mateo 26, 56. Dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, para que se cumpla todo lo que estaba profetizado por los profetas. Entonces, dice la Escritura, lo que estaba profetizado, todos los discípulos, dejándole a Jesús, huyeron. Aquí se ve bien claro también. Vemos a Pedro primero negando 3 veces a su maestro, tal como había profetizado Jesús en la última cena de la Pascua con sus discípulos. Mateo 26, versos 73 y 74. Un poco después, dice, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente le dijeron a Pedro: tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hemos visto varias escrituras para recordar, porque es bueno recordar y examinar todo lo que tuvo que pasar Jesús desde el punto de vista humano. No es fácil recibir esta clase de dolor, esta deslealtad tan grande de quienes han sido llamados hermanos, creyentes, discípulos y luego apóstoles del Cordero. Él mismo los había escogido.
Él había compartido con ellos durante 3 años su ministerio terrenal. Él les había enseñado. Ellos habían visto la gloria y el poder de Dios revelado de muchas maneras, en muchas ocasiones, pero todos ellos, sin excepción, lo abandonaron a la hora final, a la hora del problema. Así que fácilmente se puede ver que Jesús no solo tuvo que sufrir la muerte más dolorosa inventada por el hombre, además sufrió el dolor de la deslealtad de sus amigos. Y ahora la pregunta del millón es, ¿la muerte de cruz y de su ego fue un ataque de Satanás, el enemigo de nuestras almas, o fue una obra del Padre? La respuesta es que todo fue obra del Padre, y esto es evidente en la explicación que Jesús deja acerca de la vid. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es nuestra vid, nosotros somos las ramas y el Padre es el labrador que cuida con celo la viña para que la viña siempre esté saludable y produzca mucho fruto. Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es? ¿O cuál es el problema? Que el pámpano no lleva fruto. El pámpano o rama que no lleva fruto representa a todo aquel que profesa ser cristiano, pero solamente es un cristiano de boca. Es decir, no cumple nada, no obedece nada, solamente dice, entre comillas, que es cristiano. Porque ¿de qué se trata la vida cristiana? Se trata de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y dar fruto. Juan 15, 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él, el Padre, se los dé. O sea que Dios planeó que los cristianos den fruto. ¿Dónde están tus frutos? Todo aquel que no da fruto va a ser cortado por el Padre. ¿Dónde están tus frutos? Juan 15, 8 dice, por esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto. Mucho. Porque el Padre se regocija cuando sus hijos producen fruto. Por eso es que Él tiene el cuidado especial de poder limpiar a todos aquellos que llevan fruto para que puedan llevar más fruto. El Padre no quiere ramas en las vidas secas, estériles, improductivas. Quiere ramas fructíferas, ramas que den fruto. Muchos de los que profesan otra vez ser cristianos piensan que son cristianos porque saben algunos textos bíblicos, asisten a la iglesia los domingos o porque traen invitados a la iglesia manteniendo una apariencia de piedad, pero ser cristiano es mucho más que eso por 2 razones. Primero, porque todos somos capaces de aparentar y ser de cierta manera. Podemos engañar a muchos, menos a Dios. Y esto es algo que está bien reflejado en la palabra. Gálatas 6, 7. Dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado.
Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, cosechará. Y 2, no existe nada secreto o escondido que tarde o temprano no sea descubierto. Esto es algo que queda bien claro en las palabras del Señor Jesús. Lucas 12:2, por si acaso se le ocurre estar queriendo tapar lo que no se puede tapar. En el mundo hay un proverbio popular que dice, no se puede tapar el sol con un dedo. Y en la Escritura dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Es exactamente lo mismo dicho de otra manera. Así que no se puede decir soy cristiano y no ser verdaderamente transformado, porque la transformación es algo que sucede en nuestro interior, pero sale al exterior. Por eso se conocen los cristianos genuinos. Una persona que experimentó un encuentro con Jesús es una persona completamente transformada, convertido en una rama que da vida y que no deja de dar frutos. Buscan a Dios y quieren creer o crecer en Él. Quieren que Cristo se manifieste en sus vidas. Son cristianos apasionados, tienen pasión por el fruto, tienen la visión por Cristo, un Cristo que es capaz de transformar nuestras vidas. Porque un cristiano caliente siempre va a estar testificando. Pero un cristiano tibio, como dice Apocalipsis, él mismo lo va a vomitar de su boca. O sea que un cristiano fructífero es una rama que va a florecer, que va a dar fruto, porque de eso se trata la vida cristiana. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya, ahora, ¿qué es el fruto? Vamos al mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, del verso 5 adelante. Dijo el Señor Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Otra vez lo mismo, Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos. Es imposible que un pámpano produzca fruto si no permanece en Cristo. No va a producir nada. Es en la unión con Cristo que podemos producir fruto, ministrar y ejercer la buena obra que Dios preparó para nosotros. Entonces el enfoque principal no es precisamente en las obras, sino en Cristo. Pero yo voy a la iglesia, yo hago este trabajo. No es en las obras, sino en Cristo. La unión con Él es permanecer en Él. Y esa permanencia nos hace dar fruto. El fruto de toda creyente genuino es nuestro testimonio. Es la manera que nos comportamos, es la forma que actuamos. El fruto de un cristiano genuino es tener la fortaleza para decir no. ¿Cuándo? Cuando llegan las tentaciones. El fruto de un cristiano genuino es el permitir que la gloria, la misericordia y el poder de Dios sea reflejado en todo lo que hacemos. El fruto de un cristiano genuino es cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado. Eso nos hace vivir en la luz. Pero nada de esto le es posible a una persona si no está pegada a Cristo.
O sea que para que todas estas cosas sean posibles, para que podamos llevar fruto, tiene que existir un compromiso genuino con Dios. Tiene que haber una comunión constante con Él. Porque Él fue claro cuando dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y aclaró todavía esas mismas palabras diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Como les dije al principio, existen muchas personas que no entienden por qué tenemos que atravesar por situaciones que nos producen dolor. Si estás pensando o pasando por un periodo o una etapa dolorosa, no es necesariamente por los poderes de las tinieblas. Es Dios más bien que está examinando tu vida y si hay áreas secas, tiene que cortar. Por eso la respuesta está en la Escritura. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿cuál es la obra del labrador? La obra del labrador es cuidar, es mantener la viña, es tener el cuidado de cortar la rama que no está dando fruto. Es el tener el cuidado de mirar las ramas para fortalecerlas, para que den más frutos. Las ramas buenas no son cortadas, pero sí son podadas también, para promover un mayor crecimiento y una mayor productividad. El hecho de que el Señor diga que todos necesitamos ser limpiados, quiere decir que Él pondrá su mano sobre nuestras vidas para podar las cosas que no nos dejan crecer, las cosas que nos detienen. El Señor dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y aquí el Señor nos deja saber que una vez que aceptamos, que le aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Rey, y permitimos que su palabra penetre en nuestro corazón, Él nos redime, nos justifica, nos limpia. Pero el proceso de ser un cristiano genuino no se detiene ahí. El labrador de una viña no solamente siembra la semilla, el labrador siempre debe estar revisando la viña si desea que su viña sea productiva. Y tiene que quitar las hojas secas, tiene que podar las ramas secas y tiene que hacer un mantenimiento diario de limpieza, que es podar. Ese es el proceso de recortar un árbol. ¿Para qué? Para incrementar el rendimiento del fruto. Esto es algo común en la agricultura. Para tener frutos de mayor calidad, toda planta necesita poda. Necesita de un agricultor que la pode, que dirija el crecimiento. El agricultor o el labrador va a dirigir el crecimiento de la planta, le va a dar forma, va a quitar las partes dañadas y va a limpiar el saldo para que produzca más fruto. El Señor está mirando día tras día, cuidando de nosotros, haciendo ese trabajo de limpieza, quitando las suciedades de nuestra vida, las hojas secas, las piedras de tropiezo que corrompen nuestro testimonio. Y eso nos causa dolor, porque no es fácil. No es fácil perder o cortar ciertas amistades, entre comillas. Cuando tienes cariño por ellos, amor por ellos, te va a doler. Pero en realidad vos no sabes por qué Dios quitó ciertas amistades de tu vida. Porque esa amistad no te ayuda. Esa amistad, amigo o amiguita, no te beneficia. Es un atraso. No es fácil tampoco ser repudiado, despreciado por la familia.
No es fácil ser rechazado por los compañeros de trabajo y soportar las burlas y las palabras ofensivas y soeces. Y todo por el simple hecho de que ahora seguimos a Cristo. Nada de esto es fácil, a veces es muy doloroso, pero recordemos que Jesús sufrió mucho más que todos juntos en la cruz y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. El Padre es quien se encarga de podar. Tenemos que entender que la poda es beneficiosa. Si no hay poda, el árbol no crece. Por eso es que el Padre vigila nuestro crecimiento, removiendo obstáculos, limpiando, arando, podando para que podamos dar fruto. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Permanecer en la vid y dejar que el Padre nos pode. Hebreos 12:11 dice, es verdad, ninguna disciplina, ningún castigo al presente es causa de gozo, más bien es causa de tristeza. Pero después, cuando uno logra entender por qué sucedieron las cosas, da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Entonces, toda disciplina es dolorosa. Remover lo dañado es doloroso. Quitar lo seco también. Pero es con futuro, porque se va a cosechar un buen fruto. Así es la disciplina. Cuando disciplinamos a nuestros hijos es para corregir, para formar carácter. La poda y la disciplina se hacen con el mismo objetivo, hacer que los hijos sean mejores y hacer que las plantas sean fructíferas. Y cuando Dios disciplina a sus hijos, puede que en el momento sea doloroso, pero para todos aquellos que aprenden la lección, el resultado de este proceso es producir fruto apacible de justicia. ¿Cuántos han sido disciplinados por la iglesia? Unos cuantos. ¿Y cuántos han sido disciplinados por Dios en lo secreto? Otro tanto. Pero la disciplina va a dar fruto de justicia, cualquiera de los dos. Si es que uno acepta la disciplina del Señor. Y es el padre que ama tanto a su hijo quien corrige, el que tiene que imponer la disciplina. ¿Cómo se puede soportar la poda? ¿Cómo se puede soportar la disciplina? ¿Cómo podemos salir airosos sin que nuestra fe sea afectada? Para poder soportar los dolores y continuar llevando fruto, existe una condición que tenemos que cumplir. Y es lo que dice el Señor, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Tienen que entender que la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la planta. Examinemos nuestra vida, meditemos en nuestra condición. Hay que hacerse preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy llevando fruto? ¿Tengo comunión con Cristo? Si tu respuesta es no a estas preguntas, tienes que reconocer que estás enfermo espiritualmente. Tienes que reconocerlo para poder pedirle a Dios que ponga su mano sobre tu vida, que pode lo seco, que quite lo malo, para que puedas crecer y llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.